Los periodistas. Los periodistas. Don Miguel Quiñones Vila, ¿cómo está usted? No tan bien como usted, don Jesús Manuel Hernández López. ¿Cómo me le va? Me acordé de Pues un clérigo, sacerdote, en aquellas épocas auxiliar y hoy titular de un pueblo de allá del norte, no me acuerdo cómo se llamaba, que llegaba y te decía, ¿cómo está usted, Don Quiñones? sí, ¿Cómo se no, llamaba? creo que era Felipe se llamaba. Felipe, no sé si el primer apellido, pero creo que era Felipe algo Lorenzini. Era Pero no rector de era John seminarios. Quiñones, sino Don Quiñones. Sí, sí, don Quiñones. Bueno, te voy a decir que el Quiñones, Don Suero de Quiñones, ese sí sabes quién Sí, es. Don Suero de usted, Quiñones vivió sí, en el siglo XV, noble caballero del Reino de León, así señor de es. Navia, recordado históricamente por su hazaña en el paso honroso, una justa caballeresca celebrada en el puente sobre el río Órbigo, que marcó un hito en la Edad Media española. Fíjate, su vida y logros han pasado a formar parte de la literatura caballeresca y de la memoria colectiva de España, siendo citado incluso en obras literarias tan emblemáticas como El Quijote de Cervantes. O sea, este Suero de Quiñones, don Suero de Quiñones, nació antes, o sea, a la vida real, antes de que el Quijote saliera a las A calles la luz. en los cuadernillos. Era hijo de Sí, y Diego en la parte, Fernández de Quiñones, merino mayor de Asturias y de María de Toledo. Y sus abuelos fueron el asturiano Diego Fernández Vigil de Ayer, con doble L, y Leonor Suárez de Quiñones. Entonces son tus antepasados, ¿verdad? no, ya era, yo vengo de la parte humilde. Pero sí, don Pedro de Bueno, es que Quiñones. estos en su época fueron ricos, pero luego se vinieron abajo y ya valieron más. Don Suero de Quiñones es famoso en León y también en Galicia. No, ya hay un vino que traía Fernandín Díez que se llamaba Sí, claro, Don Suero. ¿Te acuerdas? Una sí, por supuesto, botella, era muy bueno. sí. Que era una botella bombada. Por ahí tengo, creo que una botella Yo de te regalé vino. una últimamente, la última de las últimas veces que fui. Sí, nos tomamos una, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe dónde quedó? Por aquí debe estar, porque luego la subo y les pongo plantas. No sé dónde estará. Don Suero de Quiñones. Fíjate nada más, mano. La historia, caray. Bueno, en teoría, aunque muchos dicen que es de Asturias, la realidad es que por lo menos la parte de mi familia, el Quiñones, sí viene de León, muy pegado, es de Villafranca del Bierzo. De Villafranca del Bierzo, correcto. De ahí es de donde era mi bisabuelo. Y mi bisabuelo era hijo bastardo. Era un tiro al aire que se echó el Quiñones y al final lo reconoció. Era Marcial Quiñones Neira. ¿Y eso Se es nota común en que la familia? yo creo que sí. Ay, ¿Te acuerdas? dice Momo que se está Normalmente, tratando de conectar, pero que se bloqueó el Zoom. Pues, no sé qué hizo este mal. Que se le bloqueó el Zoom. Pues qué raro, ¿no? Tú sí entraste bien, ¿verdad? yo entré perfecto. Pues no sé qué le pasó a Aunque Momo. digas que mi teléfono es chafa, pero Sí, sigo entrando bien. estoy haciendo una colecta ahí en el café, Bueno, me da para gusto. comprarte una iPad o Un una, sí. teléfono, un iPhone así, veintitantos, ¿no? No, No, no no, sé en no, qué. no, no, porque eso.
A ver, dice, me estoy peleando con él, si logro entrar ahí nos vemos. No entiendo. ¿Quién sabe qué hizo el Momo que no Pues se sí, puede si conectar? puede entrar, nos vemos, y si no puede entrar, pues no Pues nos no vemos, nos ¿no? vemos. Oye, fíjate que traía ahí un tema, yo creo que todos que hemos viajado, ¿no? Cuando has tenido la oportunidad que has viajado, pues siempre sale un asunto de los recuerdos, de que así es como se le debería de llamar, pero en términos universales conocemos como souvenirs. A los recuerdos, el souvenir, no sé si es una palabra francesa, Yo supongo que será francesa. ha de ser francesa, que es el recuerdo, ¿no? El souvenir. Y Sí, y esto, es un tremendo negocio para esas partes turísticas que son muy visitadas. exactamente. Sí, es francesa, el souvenir se dice, y es el recuerdo. Y me quedé pensando, no sé si te ha tocado ir a casa de algún amigo, alguna persona conocida, y entras a la sala cuando eres bienvenido. O sea, cuando no eres de confianza, pues ya te reciben donde sea, pero cuando eres bienvenido y ya estás ahí de pretendiente o la primera vez que vas o qué sé yo, te sientan en la sala. Y entonces la señora, normalmente de la casa, te ofrece un café o un té, ¿no? Y entonces salen a relucir los souvenirs. Ah, te volaste la taza de No, Iberia. espérame, es que hay souvenirs y hay souvenirs. Hay souvenirs que Sí. compras en las tiendas de souvenirs que normalmente quedan cerca de los lugares turísticos, de las iglesias, los palacios, los jardines, los estadios de fútbol, qué sé yo. Y hay souvenirs que esos son los bonitos, los que Los que te sustraes roban, ilegalmente. los que te, Entonces los que te llegas a la robas. casa de la señora fulana de tal de apellidos rimbombantes, que siempre viaja en Iberia, y entonces te saca la tacita de Iberia. Cuando te daban tacitas en clase turista, te daban tacitas con el logotipo, aunque sea de plástico, de Iberia. Y la cucharilla de Iberia, ¿no? La Y la servilleta, tenían, la servilleta, oye, la manta de cuadros azules, rojos y blancos que se la sacaron de la bolsa, que traían ahí todas las chácharas, y la señora se saca o se la pone al niño en la mochila y vámonos para afuera. Y entonces llegan y antes presumen, es que esta me la dieron en Iberia. ¿Qué se la van a dar? Se la robaron. se la Bueno, robaron. ¿Te colecciones, acuerdas del típico? ¿Te acuerdas del payaso que después de que se robaba la taza, la llevaba a su café predilecto? Por ejemplo, a mí me la llevaron y la tenía ahí, y en esa tacita había que servir el café. Creo que había un elemento que también en el Aguirre hacía pues lo mira, ya que mismo. entramos en el cotilleo, vamos a dar datos. Había una mesa en el Aguirre hace muchos años, cuando era yo joven, 74, 75, por ahí así. Era una mesa de connotados empresarios Sí, poblanos, no poblanos, sino apoblanados, que apoblanados. no eran poblanos en sí. Estaban los Caso, Nacho Caso, Beto Pellico, que ese era el de la taza, Beto Pellico. Este, ¿cómo se llamaba el de regalos Denver? Este, Ah, era, Dios mío, se me fue el... lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, que su hijo fue el de Gente Nueva. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, Rodríguez, el de los almacenes Rodríguez, Petera, Paul. Petera, ¿quién más iba a esa mesa? Híjole, ¿Te se me acuerdas de está esa yendo bola? alguna. Se me está yendo Iba el alguna. pelón en Aine, creo. Ah, Amado Alfredo, don Alfredo Enaine, claro. El Don pelón, Alfredo Enaine. el pelón en Aine, por supuesto. Y le Ariza, digo pelón con todo Ariza, respeto, Álvaro lo Ariza, conocí en la vida. Álvaro Ariza. También era Y de Álvaro, esa mesa. Y entonces pedían su café, jugaban la cuenta como todos la jugábamos. Pedían su café
y siempre había una taza que era diferente a las de todo el restaurante, a las del café Aguirre. Con detalles naranjas. Era la taza del señor Pellico. Y nadie podía tomar esa taza, nadie podía usarla porque era la del señor Pellico. Yo en los pollos la llevaba Manolo Cabañas. Ah, Manolo. Oye, pero fíjate, souvenirs robados, Sí, sí, sí. El robados, ¿eh? chiste es que sean Robados. robados. Las, No son las, robados comprados, cualquiera los, compra. los ceniceros Ceniceros, de los todos los hoteles y de los artículos. restaurantes. Las Oye, tacitas de café express de los restaurantes. Las servilletas de los restaurantes. Las cajetillas de cerillos, de ¿cómo se llaman? Las carteritas de cerillos. Yo no sé ni cómo se llaman las cosas. Las carteritas de cerillos, ¿no? Las plumas, que ya luego te dejaban las plumas en los hoteles. Las pegatinas para las maletas de los hoteles. había señoras expertas en llevarse las toallas del baño. Las toallas. Ah, yo conocí a una señora en Oviedo. Momo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando de los souvenirs, los comprados y los robados, porque los robados tienen más emoción, tienen más mérito. Yo conocí a una señora muy famosa, vivió en Puebla, aunque realmente era española, vivía cerca de Gijón, ahí en esos rumbos. Una gente de dinero, una gente con, con, con posibilidades. Y tenía una sobrina que era tremenda la sobrina, Malvin. Entonces, cuando se iban de viaje, su costumbre era volarse las toallas, pero no las de la habitación donde dormían, sino que se esperaban a que pasara la señora que hacía el aseo en las habitaciones Carrito. con el carrito y cuando se metía al cuarto a arreglar, es cuando ellas salían y se volaban la toalla, se volaban los jabones, No, entonces jabones, los champús y todo eso. jabones, Era de shampoos, cajón. calzadores para los zapatos, ¿qué más te robabas? Digo, perdón, ¿qué más se robaba la gente que viajaba? Yo reconozco que yo sí me robaba los ceniceros. Los ceniceros, yo creo que todo el mundo, ¿no? Yo Sí, llegué a o sea, coleccionar muchos ceniceros. Momo, ¿cómo estás? Y yo conocí a una gente que llegó a tener colección de todos los jabones Venus, jabón Ah, chiquito, pero eso era que motelero. daban en los moteles, ¿verdad? Tenía su colección en su casa, ahí tenía un Rosavenos, no vitrolero era con los Venus, era jabones, ¿verdad? Rosavenos. Este era del, ¿sí te acuerdas de los nombres de los moteles? Este era del Jacarandas, que era el que Ah, estaba por ahí por lo que hoy es la Capu, ¿no? Ahí era sí. lejísimos, lejísimos, lejísimos. Ya la Luego salida hicieron para la Jacaranda, Capu y ya no era lejísimos, pero era lejísimos. era ¿Cuáles eran los Jacaranda, moteles, Momo? ¿No te acuerdas de los Motel, moteles? sí, El el Paraíso, Panamericano. ¿Cuál? no, el Panamericano, no, el Panamericano era hotel, el que estaba en No, pero ¿cómo Reforma, se llamaba el de la 14 Oriente? Fiesta, el Fiesta, Siesta, 14 ¿Siesta? Oriente, Siesta. ¿Siesta o fiesta? Bueno, llegabas a la siesta y hacías fiesta. Bueno, eso ya exactamente. era diferente, pero era el Siesta, El siesta. De el de Siesta. los González o de los. Ya no me acuerdo cómo se llamaban No los me güeyes. acuerdo si Ya no me esa era acuerdo. mi salida diaria para el rancho, por ahí lo conozco Ándale, porque por ahí pasaba cerca de la casa de los Ávila Camacho. de los Ávila Camacho, de los Moctezuma, todos vivían en esas calles. El siesta. ¿Cuál otro motel te acuerdas tú? Las carretas, el solar, esos ya eran de la carretera Cholula. ¿Cómo los visitabas todos, eh? No, lo que pasa son rutinas, por ahí también Pasabas circulaba, también enfrente. Tú pasabas pasaba enfrente nada más. la Herradura, todos esos moteles los conocía yo de paso, vaya, tenías que pasar forzosamente. El Mediterráneo, el Villa de las Flores. ¿El Herradura dónde estaba? El Herradura en la de Cholula, la carretera Cholula, Ah, en la El carretera Solar, vieja, claro, claro. sí. ¿Ese era el de por Jamba, Holguín? ¿Ese era el de sí, Holguín? El de sí, Holguín sí, de la sí, llave, ¿no? sí es, Sí. Sí. estaba.
Pues de aquellas épocas, así de los 70 más o menos, me puedo acordar de esos. El Paraíso, que era un motelito muy rascuacho. ¿Cómo se llamaba? Creo que todavía está uno por ahí por el Eche Homo, entre la 14 y la 16 norte, sobre la 8 yo creo que hacer la 8, una privadita, bueno, no es una privadita, es una calle, pero desemboca en el carril de Xonaca, de ahí de antes de llegar al mercado de La Cocota. En esa calle, entre la 14 y la 16 norte del lado izquierdo, hay un motel que es viejísimo. No me acuerdo cómo se llama. Ese sí lo desconozco, por ahí Y sí otro no, que no sé. quedaba por los Remedios, Yo también. también no me acuerdo de ese. Por los Remedios había otro, ¿no? Había muchos en la zona militar, por ahí, por la avenida Zaragoza, a un lado, era el Paraíso, un motelito que era de cortinita, vaya, muy, muy furricito. Se llama el Paraíso. Te digo, son caminos que yo recorro normalmente, por eso me acuerdo de ellos perfectamente bien. Sí, 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 sí. Sí, Sí. El Paraíso, tienes razón. Ese también era famosillo. sí. Muy, muy, me imagino que por la zona militar debe haber tenido mucha clientela, porque estaba cerquitita bueno, está cerca de la zona militar. Bueno, había otro que era calificado como dormitorio en la 3 Norte, arriba del Mercado La Victoria. Ese nunca me enteré. Sí, Refugio. ahí estaba arriba. Nunca me enteré de eso. También iban muchos militares ahí. Ah, pues estaban a la vuelta, estaban a 2 cuadras, en la 4. La Sí. 4 Poniente. En la 3 Norte, arriba, en la Puerta de los Gallos, ahí había Ajá. una escalera a la derecha. Ahí subías a la escalera y arriba era un motelito, dormitorio, motel, como le quieras llamar. Un dormitorio considerado como refugio, más que era así como resguardo. Se usaba para cualquier tipo de actividad, pero sí era resguardo, era más o menos como Porque para indigentes. ya luego cuando hicieron la recta en la época de Piñaolaya, ¿no? Sí, el súper, El supermotel se hizo famosísimo. sí, Con sus cortinas mecánicas, ya fue el Ya primero. era un adelanto del otro mundo, sí, ya era un ese adelanto, sí fue famoso, muy famoso. sí. Triángulo de Por- las Bermudas. sí, el triángulo de Así le decían, ¿no? Pasabas por ahí, te Así le perdías. decían el Triángulo de las Bermudas, pero ¿cuáles eran los otros dos desaparecía. moteles? El, Pan- ay, las carretas que estaban en la recta, en la Federal a Cholula. El supermotel y el otro, El Supermotel fue el Creo que último, el pero solar, ¿no? anteriormente era el Solar y las carretas el solar. junto con El Herradura. solar, El las Solar, carretas y después ya era Oye, el supermotel. y había otros en la carretera, ahora verás, Atlisco. sí, pero pasando ¿cómo se llamaba el cabaret este? El El colorines, El Colorines. Tropicana, que estaba en la 25, el luego seguía colorines, el era Colorines el y luego colorines. seguía otro que venía a Zulma Fallada ahí, yo me acuerdo de aquello. Había uno en la 25 y el No, Boulevard Atlisco, pasando, ese era el Tropicana, el de la sí. 25. Te Y después seguías ya rumbo rumbo a a Atlisco, San Francisco, a Catepec, y ahí sí, estaba ahí estaba el el Colorines. colorines, Y más sí. adelante abrieron otro, casi Ay, pegado a el Colorines, abrieron otro que fue muy famoso, ¿cómo se llamaba? no me enteré nunca de eso. Yo ahí iba me llevaban porque yo no podía hacer esas cosas, no tenía ni dinero, pero trabajaba yo en la HR. 1979, trabajaba yo en la HR y el dueño del HR le gustaba ir a esos lugares. Entonces, pues yo tenía que acompañarlo, mano. No, eres un sacrificado Y ni te de la cuento que. quiénes iban porque te espantas, man. ¿Cómo se llamaba, Momo, ese lugar? Estaba Silver Hill, ¿El estaba el Silver Hill, Zodíaco? ¿El Zodíaco? Yaco.
El Zodíaco, creo que era el El Zodíaco. Zodíaco. Sí. El Zodíaco. Ese era el, así como que el top. Yo de ese nunca me enteré. No, pues tú eras muy joven. Y tronó, debe haber tronado muy rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, después estuvo también en esas épocas, bueno, antes estuvo otro en la de los Pichardini, bueno, lo regenteaban o lo administraban los Pichardini en la 10 Oriente, El entre la, patio. La- eh, y luego fue el patio, Sí. el el patio. patio, el patio, pero antes se llamó de otra forma. Y luego el patio, que era un patio, era un lote baldío que era un patio, era como un estacionamiento. Ese era Estuvo mucho famoso también. tiempo En la como 10 Oriente, registrador. 10 Oriente. ¿Eh? Echeverría. Había un ¿Cómo? cuate que era Echeverría. No sé si lo conozcas. ¿Quién? ¿Quién? Echeverría. ¿No te acuerdas de él? Echeverría. No me acuerdo del Echeverría. nombre ahorita. Sí, ¿Luis? era el que No, estaba. Luis sí lo conocí, pero era presidente. No, no, no. No, estaba ahí en el patio, estuvo encargado del patio muchos años. No. Sí, sí, Yo vaya. conocía a los Pichardini nada más. Había uno en San Francisco, creo que era la cueva Ajá, de también La ahí cueva del donde fraile. lavaban los coches, allá adelantito, Era la cueva del donde estaba fraile. la toma de agua. ¿La cueva de qué? Del fraile. Era la La cueva del cueva del fraile. fraile. Sí, ese creo el que lo regenteaba en una época fue Carlos Talavera, creo. Mira, hay que invitar al posiblemente. Carlitos a que esté en el programa un día y que nos cuente, porque él sí se debe acordar de todo eso, man. De todos los negocios que había en aquella época. Y bueno, y los que estaban ahí cerca de la UDLA, que con la Universidad de las Américas vino un boom de discotecas y de bares y todo eso, si se Ahí la más acuerdan, ¿no? famosa era el Tropicana. El Tropicana. Después estaba estaba el tío Willow, el Tropicana, el Bazar, que era para puros, era En el Tiffany también. de Cats, que era para puro segundo frente, casi a la entrada de donde estaba la entrada de la pirámide, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Cholula recibió mucho precisamente por la universidad y ya se quedó así. Cholula ya empezaron los ayuntamientos en Puebla a ponerse rejegos y mucha gente emigró con sus negocios para Cholula. Para Cholula y precisamente para la zona de San Andrés, porque para San Pedro no tanto. No es la zona de San Andrés la que se vio beneficiada. Ahora creo que Sí, están complicados. Tampoco hay mucha libertad de consumir alcohol y de hacer fiesta ahí en la noche. sí, Ya bueno, todo va cambiando, pero en aquella época tenías a fue la los época gringos y a los venezolanos que gastaban lana como si fuese caída del cielo, entonces que les ahí caía. les caía Había del una cielo. familia muy famosa de venezolanos que traía mucho dinero, de apellido Quiñones. No, o sea, payaso, sí éramos bien fregados, pero todos estos que te digo, los chavos que venían a estudiar, yo conocía varios, tenían una beca del gobierno venezolano que se llamaba Antonio José de Sucre, y esa beca les daban absolutamente todo. Y Puebla era muy atractiva porque muchos venían a estudiar medicina a la UAP, a la UAP en aquel entonces, pero había mucho estudiante venezolano de Venían, medicina, si no mal recuerdo, venían a estudiar medicina, ¿no? sí, Sí, medicina y odontología. Eran las dos carreras que más auge tenían entre los venezolanos, pero había una población a lo mejor de 500 o 600 venezolanos repartidos entre la UAP y las Américas, y con todo el dinero del mundo, porque la verdad es que les daban dinero a punta pasto. Sí, había estudiantes, también panameños, también. panameños había. Panameños. Pero era menos. Los venezolanos en esa época del 77, 78, Un 80, poquito anterior.
un poquito Mira, anterior, yo estuve del tú dices, 72 y estuve ahí una temporada, sí había mucho venezolano, había muy pocos, pero había guatemaltecos que también traían buena cantidad de dinero. de Los que dinero. venían a la Universidad de las Américas era gente con muchas posibilidades, obviamente, o venían becados, o venían con recursos, porque no era barata la universidad. No sé ahorita cómo esté el nivel económico, pero en aquella época era muy cara la universidad. Pues el equivalente en el 77 a... Es que la inflación fue terrible para todo esto de estudiar. Pues yo me acuerdo que el cuatrimestre costaba 13,000 y pico pesos, que era poquito más de $1,000. Si hoy lo conviertes, eso te cuesta, pero mensual. En aquel Sí, entonces era cuatrimestre. Hoy sí, ese me costaba cuatrimestre, 4,700 pesos ¿sí? el trimestre. Era trimestre realmente. Mi primera Eran colegiatura fue 3 meses, pero te cobraban 4. Sí, pero sí, pero eran 3 meses básicamente. Y yo pero empecé pagando 3,000 pesos, 3,700 pesos es lo que costaba. sí, a mí me tocó de 13,500 pesos el cuatrimestre. Y hoy en día debe de estar sobre 80, 90,000 pesos el cuatrimestre. Yo creo que un O sea, poco más, ¿eh? o más, sí, sí, sí. Oye, y con mayor competencia, porque en aquel Pues entonces eran las Américas y hoy en hay día muchas tienes a la universidades muy Ibero y tienes a poderosas. la UNAED. O sea, Y hay tienes muchas muchos. universidades, está la Anáhuac, están muchas universidades que tienen mucho potencial. Hay ciento Como, y pico de universidades privadas en el estado de Puebla. Más de 200, ¿eh? Son más de 200, Fíjate. unas patito y otras no tantas, pero son más de 200 universidades. No, sí, pues en ya aquel con entonces, eso. por eso tanto estudiante que se iba o a Monterrey o a México. Yo creo que el 90% de mis amigos estudiaron en la Ibero de México y el Sí, otro es que aquí tanto no en el de tenías- Monterrey. era la UAP en aquella época y no había opciones. Después nació la Universidad La, Popular, ¿no? No, la primero fue UPAEP, las Américas. Primero, La no, primero fue primero las popular Américas. fue en el 73. 73, primero fue las Américas, que inclusive no tenía ni registro de la SEP, era un circo, porque estudiabas en esa universidad, te daban el título de la Universidad de Texas, Sí, tenías que hacer todo un trámite del para sur de sacar el California, registro. la Universidad del Sur de California, A mí me tocó de Texas, a de mí me tocó Texas. sí. Y tenías que hacer todo un circo para sacar tu cédula profesional, era, era, era tedioso. ¿Te acuerdas que después vino la huelga y daban clases donde estaba Telmex ahí en la Avenida Ah, Juárez? claro, a mí eso, fíjate que yo lo viví, no estudiando, sino como reportero. Me tocó cubrir en aquella época precisamente la huelga de la Universidad de las Américas. Sí. Entonces, era el rector Fernando Macías Rendón Fernando Macías Rendón fue el que y me el, tocó a mí. el vicerrector era Alor Campillo, era un tipo muy elegante, muy buena onda. Y estaba Mitzi Serwinka, que era la de Relaciones Públicas y Comunicación. Entonces, cuando nos avisaron que venía lo de la huelga, ahí vamos, man. Yo tenía coche en aquella época, entonces pues iba yo y me llevaba yo a los fotógrafos. Y y ¿saben quién era el líder estudiantil que arengaba a los estudiantes a la huelga? ¿No? Fernando Canales. Él era el líder estudiantil. Y por los profesores había un venezolano. Ahorita que estaba diciendo Momo de Venezuela, había un venezolano que creo que era pintor o algo así, una cosa. Y había un matemático, un ingeniero químico de lentes, que era el del sindicato, porque armaron el sindicato de profesores de la Universidad de las Américas. Y hacían sus manifestaciones aquí en el Zócalo y demás, pero entonces fuimos ahí a cubrir el asunto. Y entonces, junto con el patronato que en aquella época estaba el ingeniero Mastreta, estaba un doctor Jiménez, cuñado de los Montoto,
el Sí, doctor Jiménez, Francisco en la casa Jiménez. de los Montoto en La Juárez también hubo clases durante el Sí, sí, sí. periodo de Juárez. Entonces Ahí había empezaron a clases. buscar edificios a donde dar clases. Y uno Así de es. ellos fue el edificio que conocemos coloquialmente como de Teléfonos de México, la Sí. Sí, que Carlos Mastretta, que falleció, por cierto, Carlos Mastretta hace como 2 meses, tiró todo lo de poquito menos. atrás y dejó la pura fachada. Y entonces, bueno, hubo críticas. El INA en aquellas épocas no tenía fuerza. No Ahí era tan Y pusieron ahí, la poderoso. escuela. ahí daban clases en ese edificio, ahí dieron clases cuando la Y, ahí- Universidad de las Américas. y muchos años después, atrás, en la parte de atrás, hubo un bar, Muy bueno, que restaurante. hacían un roast beef buenísimo. Buenísimo. Cowboy, Buenísimo el roast beef de ahí. Cowboy, Sí. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Atrás era el Cowboy, en la No, 5. no, 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 ese era en la En 5, el no. edificio No, de no, en Telmex. el pasaje, en el pasaje. El otro día Ah, lo sí, comentamos, en el pasaje. sí, 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 es cierto. Ese Ese, tenía un roast beef muy bueno, man, muy bueno. durante mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero durante un tiempo, fue de Rafa Moreno Valle. Un tiempo fue de Rafa, Sí. pero el fundador no fue Rafa. El, No, el no fue fundador Rafa, fue un libanés, fue un libanés. Y se lo vendió, no sé si fue de Sarkis, no sé si fue Sarkis. no sé si fue Sarkis el que lo fundó, y luego se quedó con él Rafa Moreno Valle, Sánchez. Contador. Sí, sí, Rafa. Sí, Se sí, quedó sí. con él y luego, no sé si lo traspasó a otra persona o lo vendieron o ya no sé qué pasó, pero hacían un roast beef de primera mano. Me acuerdo bien de eso. Sí, caray. Muy, muy variado el tema. De Mucho, los mucho. moteles, de los De jabones y los, de los souvenirs los a los, souvenirs a bueno, los oye, y restaurantes. fíjate que estoy buscando, pero no, mi disco duro externo, no sé qué le pasó, que no quiere arrancar. Así le pasa de repente como que se ceba. Y hay que esperar a que arranque porque es así como caprichudo. Ya tengo respaldado todo en otro, pero pues el otro está guardado. Pero ahí tengo unos escaneos de los anuncios de los periódicos de la época cuando estaban los de la 90 Poniente, el Yate, el Chess, ¿cómo Ches, se llamaba otro? muchísimo ches. Y venían las promociones de los horarios y las fotos de las bailarinas y todo esto. Yo nunca fui, porque cuando yo tuve edad ya eso ya había desaparecido, pero fue famosísimo el tema de la 90 Poniente, ¿no? Sí, Yo, famosísimo. fue muy famoso porque yo no lo llegué a conocer ni de No, lejos, no, no, cuando tú llegaste ya eso había no desaparecido. existía, pero era un tema de conversación entre algunos bastante común. También era corriente, pero bastante común. Más corriente que común, pero Más corriente que común, pero sí era famoso. Sí, sí, no, no, no. Oye, ¿cuántos días has vivido, Momo? muchos. No sé, no No, llevo la cuenta exactamente. ahorita te la doy. ¿Qué día naciste? 16 de enero del 53. Fíjate, yo llevo 26.514 días hasta el lunes 24, digo el martes 24 de marzo. Enero del 53. Llevas 26.730 días vividos. Uy, ya ¿Tú, son Miguel? muchos, cara. 22 de diciembre del 56. 22 de diciembre del 56. Está bueno el programita este. Llevas 25.294 días vividos. Ah, su madre, con razón me siento tan cansado. 25.000, oye, en nuestras épocas la gente no llegaba a tantos días, tú. Hombre, acuérdate que el promedio de vida era alrededor de los 40 años, 40, Sí, 42 años. Y cuando tú tenías 15, 14, 13, 12, a los de 40 los veías ya como viejitos.
porque eso ya nos pasó a nosotros. Si veíamos a las personas mayores a las que tenías que hablarles de usted y no rebasaban los 40 años. Sí, sí, efectivamente. Y cuando era costumbre darle la cera a las personas mayores, Así es. Y ceder el asiento. ceder el asiento. Y Bueno, no intervenir. cuando usábamos el autobús, Exactamente. yo tengo no sé cuántos años de no subirme en autobús, man. Pues Muchísimos. Yo usaba el Garita Panteón, yo usaba el el, mayorazgo el rojo Santa María, y el azul el beneficencia. azul, pero no era beneficencia, era Era el el Carmen, azul. ¿no? No, 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 era un azul fuerte, un azul oscuro. San Matías, el que iba a La San Paz. Matías, el San Matías, Matías. que pasaba en la 2 Norte, ahí por San José, Ujú. la 12, por ahí, pues, en esa esquina, ahí lo tomábamos. Y el Chulavista, que nos llevaba al Pereira ya en sexto año, pues no me acuerdo qué año sería, pero cuando no había bulevar todavía ahí a un lado del Pereira, sino era el río, y nos íbamos en el Chulavista. Y teníamos Sí. que cruzar el campito ahí entre la 16 de septiembre y el colegio para poder llegar al colegio, man. Y ahí se subía, tomábamos el autobús en la 2 Norte en Santa Teresa. Entrábamos a las 7. Y entonces había la sentencia, ya lo conté el otro día, que si llegabas después de las 7 ya había tocado la chicharra, que así le llamaban al timbre, el padre Cruz, Isaac Cruz, ya no entrabas a clase, mano. Ya en la prepa, ya era preparatoria. 70, por ahí 69, 70. Entonces, curiosamente, el padre Cruz tomaba el autobús también ahí, en la 2 Norte, casi esquina con la 8 Oriente. Entonces, si el padre se subía, cuando nosotros íbamos en el autobús, ya la hicimos, porque si el padre llega tarde, nosotros venimos con él. ¿Ah? Y decíamos, caray, santo varón, mano. ¿A qué hora se levantará para ir a celebrar misa al convento que quedaba cerca de ahí? Me Ya no seas acuerdo, man, engañoso, me porque acuerdo aparte de... lo acompañaba su sobrina. No, Y no, eso ya era en el día, no, 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 es que eran cosas, mano. Ay, Dios mío, no. No, no, oye, no, no hay que hablar mal de los muertos. ¿ya hay candidato para arzobispo? A ver, mira, los candidatos, a mí me lo contó esto don Rosendo Huesca cuando venía su sucesión. Me dice, mira, nadie sabe quién va a ser más que el Papa y hay una posibilidad de que el arzobispo vigente y el delegado apostólico sepan quién puede ser, pero no quién va a ser. Cada vez que hay una audiencia del arzobispo de cualquier arquidiócesis o del obispo de cualquier diócesis con el Papa en turno, dentro de las cosas que llevan los obispos o los arzobispos, el arzobispo es más grande, ¿no? El territorio. Entre las cosas que llevan está una terna o 5 nombres de quién pueda sucederle en caso de un accidente, en caso de que se caiga el avión de regreso, en caso de que se enferme, en caso de que le dé un infarto. Siempre hay una lista. Y esa lista, el Papa la consulta con su secretario de Estado, con el encargado de las diócesis a nivel mundial, que llevan las agendas de todas las diócesis, y con el delegado apostólico, es decir, el representante del Papa en el país donde va a haber sucesión de un obispo. Se consulta porque ellos también llevan sus ternas o sus cartas. Y el Papa evalúa, compara, pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué propones a este? Si es igual al que propuso el obispo en turno o hay una diferencia. No hay veto, no, o sea, ninguno dice, este no, según me contó don Rosendo, ¿eh? Y entonces dice, y luego viene otra parte. Cuando el Papa comienza ya a ver que ya es tiempo de nombrar al nuevo,
y de acuerdo con la relación que tenga el delegado apostólico con notables de la comunidad, presidentes de organizaciones religiosas, abades o lo que tú quieras llamarle de las diferentes comunidades que hay, no necesariamente seglares, los que no son diocesanos, sino los carmelitas, los franciscanos, los jesuitas, etcétera, puede el Papa decirle al prefecto de, no sé cómo le llamen, de los franciscanos, de los carmelitas descalzos, que ya no lo son, ya usan zapatos, en una época fueron descalzos, y le dicen, oye, te voy a mandar estos nombres y por favor dame tu punto de vista, bajo secreto de confesión, sobre lacrado, entregado en propia mano por un enviado del delegado apostólico al ciudadano, personaje religioso o seglar, bajo pena de excomunión ipso facto si revela el tema. Contesta el cuestionario y lo regresa con el mismo enviado y se lo llevan a la Ciudad de México y de ahí a Roma. Realmente el que decide es el Papa, consultando gente. Pero nadie sabe quién es. Esa especulación, ¿ya le toca a fulano? ¿Es que ya hizo méritos? Son decisiones del Papa y toman en cuenta la edad, el arraigo en la comunidad, la necesidad de la comunidad. Fíjense en un detalle. Yo conocí a don Octaviano, tú, Momo, también lo has de haber tratado. Sí, Don también. Octaviano era cliente de tu familia, ¿no? Sí. Sí, digo, pues era cliente, digo. Este, don Octaviano era un hombre poderoso, mucho poder, a nivel nacional, ¿eh? ¿Quién lo sucede? ¿Sí se acuerdan quién? No fue Corripio, Rosendo Huerta. Corripio, 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 que luego fue Corripio, Corripio Corripio. cardenal, Ahumada, ¿eh? Corripio. sí, Bueno, ¿a quién nombra Corripio obispo auxiliar? a don Rosendo, A Rosendo, a Rosendo. Y después Rosendo nombra obispos auxiliares a Felipe, a a Lira, Felipe Alira y al que está en Tlapa, y no me acuerdo quién otro. Se me va yo me otro. acuerdo de esos tres. Bueno, se me va otro por ahí. Los nombran obispos auxiliares. ¿Quién llegó? No llegó ninguno de los auxiliares. Llegó don Víctor Sánchez, que era obispo ya en una comunidad en la Ciudad de México, en una diócesis de la Ciudad de México, no sé en cuál, en Netzahualcóyotl, en dónde, allá era el obispo, y de ahí vino para acá. Según los que saben de esto y son chismosos, dicen que la evaluación se hace sobre las necesidades de la comunidad. Don Rosendo era político, grillo, socialité, subía, bajaba, juntaba gente en su casa, hacía grilla, era cabildero, negociaba, ¿no? Ese era don Rosendo. Y mandan a alguien con un estilo totalmente diferente. Don Víctor, discreto, espiritual, trabaja hacia adentro de la iglesia, el seminario, las vocaciones, etcétera. A mí me contó un amigo mutuo, Miguel, que no voy a decir quién es porque se puede molestar, que cuando toma posesión don Víctor hizo una carta y se la entregó a todos los sacerdotes de la diócesis, sobre todo a los que vivían en el seminario. No sé por qué, pero los que vivían en el seminario. Donde les decía, yo, Bernardo Treviño alias Momo, soy el responsable de mis actos, de lo que yo lo otro aquí, deslindo a la iglesia, deslindo al rector, deslindo al obispo, deslindo a todo. Yo soy el responsable de todos mis actos y soy consciente y lo firmo tal día, a tales horas, en tal parte. Interesante, ¿no? Sí. Ahora, todos esos que eran auxiliares en esa época que platicas, Ya son hoy en obispos. día son obispos. Y lejos, lejos, muy lejos algunos. Bueno, Y en zonas Lira, conflictivas, Lira, Lira está en Matamoros. Sí. Felipe
Pozos Lorenzini. Ese es el Pozos que te Lorenzini. decía Don Quiñones, ya me acordé. Este, ese está en Ciudad Obregón o algo así, ¿no? Por ahí sí. Y Creo que el, Ciudad Obregón. y el tercero, en Discordia, está por Oaxaca, si no me equivoco. ¿Quién? El otro que mencionaste, se me va el nombre, está en Oaxaca, más, o en alguna parte de Oaxaca. No. El otro que es una excelente persona, yo lo Sí, traté. era buenísima gente. Buenísima persona, muy decente, muy serio. Ay, Dios mío, se me va su nombre. Dagoberto Sosa. Dagoberto Sosa está en Tlapa, es el obispo de Tlapa, en Guerrero. Yo sabía que estaba por la zona entre Guerrero y Oaxaca, en Guerrero, esa, en sí. Guerrero está, en Guerrero, sí. Pero pues ya sabes, las especulaciones, que si es este, que si es el otro. Lo que Las pasa es que campañas, también hay, las hay campañas sacerdotes. publicitarias. Hay sacerdotes mediáticos, hay sacerdotes que tienen esta Vena, concupiscencia de vena figurar artística. más en los medios que en el púlpito. Sí. Conviven Oye, más con el reflector que con el Espíritu Santo, que con el silencio, con la oración, ¿no? sí, hay que Yo, ver. nada más Me como late, cotorreo. me late el espíritu lasallista, tú. No, yo no soy lasallista. No, tú no. No, mi familia no tenía dinero para mandarme ahí al Benavente, ahí iban los, los, los ricos. Sí, no, los ricos iban con los jesuitas. No, el Oriente no era de ricos, era muy disciplinado. Cuando yo andaba ahí en primaria y eso, estaba todavía el teniente coronel Felipe Flores Tan Narro ahí militarizado, ¿no? en Sí, la ya. 9 Poniente, ahí estaba el Oriente, donde luego fue la preparatoria, no sé qué cosa de la UPAEP. No, ya fue universidad ahí, en la 9 Poniente. Uf, años, ¿ah? Qué tiempos aquellos, ¿no, Bueno, Simón? ¿qué otra cosa ya? Nos vamos. Pues ya nos vamos, pues El ya. cotilleo de hoy estuvo medio flojo, pero bueno, pues ya, ¿qué le hago? Flojo, estuvo Por cierto, demasiado la otra sutil. semana, Bueno, los moteles, no, empezamos con los souvenirs y moteles y sacerdotes y obispos y y todo. acabamos con los sacerdotes. Es Muy Semana Ahora contento. Santa, sí, ¿no? si fuera tamalera dirías de dulce de chile y de manteca, mano. Oigan, la próxima semana, que es este miércoles santo, 1 de abril, no vamos a estar al aire toda la semana. Entonces, de una vez les digo para que se vayan a hacer Descansemos, nos ejercicios libremos de ti, espirituales. nos Voy a hacer libremos de ejercicios ti. espirituales, sí. Visitas las 7 casas, ¿eh? Yo No visito dejes, todas, y no una vez, sino varias. Para que pero no no se las de olviden de uno. Torcuato. Para que no se olviden de uno, pues, tienes que estar presente. Bueno, Bueno, don Miguel Quiñones Vila, don Bernardo Treviño, mejor conocido en el bajo mundo de la charrería como Momo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No, digo dentro de 2 semanas. nos Muy bien. vemos. Carlos, que estén muy bien. Miguel, cuídate, que Igual, estés bien. un Gracias. abrazo, Momo. Adiós. Cuídense.